este programa de los sábados es para poder un poquito integrar todo lo que ha venido ocurriendo durante la semana y poder hacer una abstracción donde podamos captar lo que es la esencia, ¿no?, de lo que se ha hablado. En sí mismo es un espacio de integración que nos da la licencia de poder hablar también un poquito acerca de este arte tan hermoso, que es la nota distintiva de la propuesta que manejamos en nuestros retiros y encuentros, y que me atrevería a dar una definición original, ¿no?, de las tantas muchas que hay y que me ha nacido ahora a consecuencia de todo lo que venimos comprendiendo durante esta semana acerca del sí y el no, y es que quizá la integración sea el arte de facilitar el sí, de poder permitir entrar lo que he dejado afuera, de poder volver a ver de otra manera eso con aquello que entré en conflicto. Es una manera de poder ver desde los ojos de la conciencia, del amor, las cosas de otra manera, desde la pureza. Así que bueno, abrimos también este espacio para que todas aquellas personas que se hayan sentido movidas o tocadas en todo aquello que se ha dicho o que se pueda decir durante la emisión de hoy, que puedan compartir a través de los comentarios, ya sea en Facebook o en YouTube Live, lo que les está ocurriendo, o si tienen preguntas, preguntas. Estamos totalmente abiertos también a poder realizar una integración en vivo y en directo con aquella persona que lo requiera, y con la total conciencia de que siempre que hacemos una integración no estamos integrando una persona, sino que estamos integrando un aspecto, una parte que se encuentra en esa persona y por supuesto también en mí y en todos. Siempre se tocan temas comunes. Bienvenidos, muchas gracias. Hola, buenos días. Les envío a todos un abrazo enorme desde este espacio abierto, desde esta casa, desde este hogar, desde este templo, desde esto que nace en cada momento. Un poco las integraciones es algo que no se puede planear, no es un programa que vamos a seguir, sino es justamente entrar a un espacio que se va a crear, que se crea y que se está creando en ese momento en donde nos encontramos las personas, para poder, como de alguna manera, detenernos, a escucharnos, a reconocernos y a compartirnos. Es un espacio de libre expresión, es un espacio de no juicio, es un espacio de querer ver más allá de lo que estamos pudiendo ver desde el lugar en que lo estamos viendo, y es un espacio de mostrarnos y de mostrar lo que está sucediendo dentro de nosotros con las palabras que podemos utilizar. Y es un espacio en donde, a través de lo que cada uno puede compartir, el otro se pueda reconocer también. Porque, como dice Sergio, integrar es observar en detalle lo que me está sucediendo, pero también lo que está sucediendo dentro de mí. Y eso que está sucediendo dentro de mí, que pueden ser grandes movimientos, también están sucediendo en las demás personas.
Hay personas que se detienen porque quieren ver, quieren abrirse. Y desde ese querer abrirse nos ponemos a disposición de que eso que estamos queriendo ver se pueda manifestar. Para que se manifieste, ha de ser un espacio de mera observación externa e interna, un espacio de libre expresión, un espacio de vulnerabilidad, de desnudez, de entrega, de rendición, de confianza. Por eso es muy importante que en esas integraciones se entre en esa conciencia de que va a suceder algo muy importante, y eso importante es que vamos a entrar a observar y a observarnos a través de los demás. Es un encuentro precioso. Para mí era algo desconocido y es uno de los momentos que amo profundamente, porque son justamente los momentos que me permiten ir más allá. Para ti, Farah, ¿qué son las integraciones? ¿Qué es la integración? En este momento, buenos días a todos. Y estaba precisamente escuchándolos. Y todo eso que se manifiesta externo, porque de alguna manera todo lo que se está haciendo en este espacio, y aunque tiene un aroma a novedad, a sorpresa, a diferente, sigue siendo un hecho externo. Entonces eso que percibimos como externo, en este momento, esa integración, que me dice Paula, ¿qué es esa integración? Es ver cómo esa percepción de eso que está externo llega en algún momento a manifestarse en mi experiencia como un punto donde la observación me coloca en algo desconocido, diferente, desconocido, que me hace cambiar la mirada, que me invita a que ese factor externo produzca en mí una inquietud, y una inquietud de una mirada diferente, pero esa mirada se devuelve nuevamente hacia adentro, y es cuando integro esa experiencia de lo que viene hacia lo que realmente está produciendo en mí. Entonces estábamos hablando previo a la emisión y decíamos que una experiencia de este tipo, que es una integración, se enriquece en tanto todas las personas que estamos presentes de alguna manera, ya sea aquí en esta sala o a través de los espacios virtuales que están en sus hogares o en cualquier lugar que estén, confluyamos y compartamos esta experiencia. No necesariamente tienes que haber estado toda la semana, porque probablemente hay personas que están hoy, en esta mañana, viéndonos por primera vez. Pero el hecho de estar escuchando, de estar recibiendo una experiencia, estar inclusive a veces colocándote en la misma experiencia, puede darte ese lugar de aportar qué cosas están sucediendo mientras alguien comentaba su experiencia. Esto es un lugar de enriquecimiento realmente. Porque no es cuestión de estar de acuerdo o no. Aquí no se trata de discutir tampoco puntos.
ni de debatir ideas. Es cuestión simplemente de volcar todo eso que está allí, que es natural, que es espontáneo, y que en la medida que se hace desde ese punto original, desde esa pureza, nos llega a mover a todos los que estamos allí. Y es un movimiento natural, espontáneo, que no necesita de libretos, de guiones, aunque los guiones los tenemos ahí, ¿no? Pero en realidad no necesita de nada escrito para ser expresado. Eso está ahí. Entonces, en el día de hoy, la invitación real es que seamos todos partícipes de este espacio, con una palabra, con un pensamiento. Inclusive a veces se nos es un poco difícil expresarlo. ¿Cómo expreso mi experiencia? Pero de pronto veo, por ejemplo, la poesía de alguien y es como tan mía, que lo que me provoca es leer un párrafo de una poesía que me lleva a ese lugar que estoy sintiendo. Entonces también es válido la expresión a través de una poesía, a través de una frase célebre. Muchas veces esas frases célebres nos tocan. Y dices, ¿por qué son célebres? Porque hay tanto de similitud en las personas que llega a ser eso, célebre. Entonces, hoy la invitación es a eso, integrarnos todos en este espacio y compartir, que sea algo dinámico. A mí me parece súper interesante lo que acabas de compartir, y hay partecitas que han resonado un poquito para profundizar o ampliar lo que es la integración. Entonces, por ejemplo, tú mencionaste, hay veces que leemos un poema o hay veces que escuchamos a otra persona y algo sucede dentro de mí con esas palabras, por esa combinación de palabras, y yo digo, claro, es lógico lo que estoy leyendo, es lógico lo que la persona está compartiendo, porque dentro de esas palabras planteadas lógicamente, como que de alguna manera recibimos el hecho de, sí, bueno, por ejemplo, hoy está lloviendo, es lógico que yo me pueda sentir encerrado porque no puedo salir a pasear y a tomar el sol. Pero de repente tú dices, pero aunque es lógico que yo me sienta encerrado, ¿por qué también me siento encerrado? Es como que de alguna manera hay cuestiones, la inmensa mayoría de cuestiones son lógicas, y cómo a través de la lógica se manifiesta todo un mundo que despierta movimientos emocionales, sentimientos. Y yo digo, ¿por qué yo siento esta melancolía entonces? Con este poema que habla de que está lloviendo y que se siente encerrado de no poder salir. Porque yo siento que aparte de que es lógico no poder salir porque llueve, yo siento que tengo una tremenda melancolía, una tremenda nostalgia, y siento algo tan profundo. ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué se está moviendo en lo profundo de mí? Que ya no es lo lógico, que te abre a que podamos conectar con cuestiones mucho más profundas de la lógica. La lógica sería como la parte más visible, la parte interactiva. ¿Es lógico? Sí. Como carta de presentación, lógicamente utilizamos la lógica. Ahora,
una de las preguntas que abren ese espacio para que podamos mostrarnos, comenzar a integrar todo esto que está ahí queriendo emerger, es preguntar, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te está sucediendo? Y esas son preguntas claves en la propuesta que estamos ofreciendo a las personas, de poder indagar más allá en el mundo de las emociones, porque ahí es como una segunda puerta que se abre a un segundo espacio. Entonces, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, Sergio? Con todo lo que ha estado sucediendo en esta casa, en todos nosotros, ayer. Siento cada vez más una profunda calma que nace de la confianza constatada una y otra vez de que es totalmente posible. O sea, que no hay ningún tipo de resistencia que el amor no pueda disolver. Y es algo hermoso lo que estoy viviendo. Y ahora que decías esto del sentir, ¿no?, como punto de partida de una integración, la idea también es que, claro, nosotros creamos aquí una situación en los retiros para que las personas puedan integrar eso, pero esa integración es para que puedan conectar con su capacidad de integrar que tienen adentro. De alguna manera nosotros representamos fuera un rol externamente de algo que ellos pueden encontrar dentro de sí y que esa capacidad integradora se manifieste en su día a día, cada vez que sientan que hay algo que les sobrepasa o en lo que entran en conflicto. Que puedan empezar por abrazar el sentir, ¿no?, sin irnos a interpretar sin perdernos en la interpretación, y asumir la responsabilidad de que aquello que estoy sintiendo proviene principalmente de todo, ¿no?, de cómo se está filtrando todo eso en base a mis interpretaciones y mis creencias. Y en eso es fundamental que haya también una disposición a soltar todo eso para que pueda entrar lo nuevo. Sí, es muy interesante este punto porque a mí me ha pasado, no sé si a ti, desde nuestro rol en los retiros, de estar dirigiendo las integraciones, de que, por ejemplo, nosotros, luego que abrimos el espacio, el campo de la integración y damos pequeñas pautas, preguntamos a las personas, ¿alguien quiere compartir qué le está sucediendo? Y hay personas que cuando empiezan a compartir lo que les está sucediendo, ellas mismas en lo que están compartiendo se están integrando. El simple hecho de poder expresarlo, de poder escucharlo, empiezas a darte cuenta de, wow, todo esto está sucediendo, y ese reconocimiento es parte fundamental de que eso continúe entrando profundamente en uno. Hay otras personas que en el discurso que utilizan
lo que te están diciendo es, por favor, ¿puedes darme un punto de vista diferente? ¿Puedes escuchar qué me está sucediendo porque yo no lo sé, no lo puedo ver? Entonces, ¿cómo es fundamental justamente el atreverse? El con valentía decir, yo aunque no sepa, yo abro una puerta y me lanzo como me es posible. Sin querer ser coherente, sin querer que haya lógica en lo que estoy diciendo. Simplemente darme el permiso de que salga como sea. Sí, de hecho que lo hemos dicho algunas veces, lo que más puede interferir en una integración es el personaje del integrador, porque la integración es algo que ocurre a través nuestra. Y como cuando nos tratamos de meter ahí en ese rol, estamos usurpando un lugar que no nos corresponde. Y cuando me permito atravesar ese vértigo de no saber qué voy a decir, como tú decías, ahí ocurre. Ese me permito atravesar ese vértigo es como realmente abrir unas puertas de no saber a dónde, pero saber que yo necesito abrirme, porque quiero ver más allá de lo que en este momento me es posible ver. Inclusive yo estoy escuchándoles y de verdad que yo comprendo, es así como una comprensión en este momento. Es que la integración está en todo momento. Sí. El hecho integrativo no es que, mira, vamos a integrarlos. No. O sea, nos estamos integrando a cada momento. Solo que cuando tenemos espacios puntuales creados para facilitar, porque eso es lo que hace un integrador también, para facilitar ese proceso de una forma más consciente, entonces se crea el espacio donde están otras personas que vienen a un retiro, donde están unos integradores, donde hay unos cuadros, donde hay un ambiente, donde hubo una sesión previa, puede ser con un enteógeno o simplemente con una palabra, y entonces ocurre un hecho que está ahí y es espontáneo y es natural. Porque muchas veces eso ocurre en la intimidad del hogar, ese hecho de integración. Solo que cuando ocurre en ese hecho que es el hogar, que está allí, que puede ser con la familia, con un amigo, en algún momento lo que manejamos y expresamos, que quiero que salga como denuncia, puede estar bajo la posición del juicio, de la culpa, de la agresión, de lo que recibes y las confrontaciones que se manifiestan a través de expresiones de ataque, de confrontación, de culpa, de cerrarte. Pero ese hecho integrativo está ahí. O puede ser recibido desde el amor, porque yo he estado en procesos integrativos que no, o sea, ahorita que ya yo he hecho toda esta parte y hemos estado conscientes de la manera de hacer esto, pero yo he estado en integraciones naturales desde el amor, con personas que tienen alguna relación, en el trabajo mismo, personas que están en una situación difícil y sacan y vuelcan todo ese miedo y de pronto eso se integra desde el amor. Y a veces hasta esta persona que ha estado escuchando, solamente aquel que denunció algo, simplemente con el hecho de escuchar al otro lo lleva a recibir desde esa escucha, sin ni siquiera emitir una palabra, todo eso que ha manifestado
y que lo lleva a un punto diferente, el haberlo dicho, el haberlo expresado. Inclusive a veces solamente agarrando una mano, sin ni siquiera con la expresión de una palabra, sino que agarras una mano y te miras y te sientes. Estás fría, de hecho, Fara. Sí, estoy fría, pero yo no sé por qué, porque lo que hace es calor. Acércate un poquito más. Aquí estamos integrando, ¿no? No, mentira, en esta salita en las mañanas hace un pelo de frío y en las tardes hace un calorón. Entonces, esto es un hecho natural. Y de verdad que decir que vamos a resumir un poco qué cosas tan importantes, porque uno ya ni sabe. Yo creo que todos tenemos un cuaderno donde ya llegó al tope de tantas cosas que queremos como que no se me escape. Pero al final el hecho integrativo es sentarme aquí, no tener nada y de pronto ver que ha habido un gran movimiento, un ver diferente. Yo estaba comentándole a Katy, ahí está Katy con nosotros, que nos va a compartir también muchas cosas interesantes. Y le estaba comentando que anoche, con todo y que llegamos tarde y que compartimos, porque yo llego y en mi casa integro con mi familia, con los que están allí, hablamos un poquito. Y después me fui y leí muchas cosas que Katy está expresando. Y ella nos va a dar un discurso esta tarde. Y yo le dije, el discurso está hecho. ¿Qué cosas tan profundas escribe Katy en eso que manifiesta en sus redes sociales? Y ella lo que tiene en este momento, creo que son 2 o 3 días, ¿no, Katy? ¿Aquí? Sí. Y sin embargo ha volcado tanta vivencia de esos 3 días que ha estado aquí, que es rico leer aquello y darte cuenta que no necesitas muchas veces tanto tiempo para manifestar una transformación. Probablemente sean núcleos puntuales que se mueven allí y con eso a veces es suficiente. Entonces ese hecho integrativo es muy natural. Muy natural. Sí, y llega también en un momento preciso de tu vida, en donde con todo esto que ha estado sucediendo externamente y que ha estado integrándose sin siquiera darme cuenta, yo ahora quiero comprender qué me está sucediendo con todo lo que está sucediendo. El hecho en sí de que podamos expresarlo, podamos compartirlo, es de alguna manera como si pusiésemos delante de nosotros todas esas partecitas y que las podamos observar. Esta partecita que me está diciendo, ¿cómo llegó aquí? ¿En qué momento? ¿Qué función importante tiene en mi vida? Pero también, ¿cómo se relaciona con esta otra? Es como si fuese un juego en donde queden todas las piezas puestas para ser observadas y de repente comenzar a moverlas del lugar en donde estaban, aunque parezca que se está montando un gran caos porque todo se está moviendo, entregarse a toda esta manifestación y abrirnos a que otros puedan darnos aportes,
puedan apoyarnos para que se despierte dentro de nosotros algo que es como una inteligencia que está, a la cual posiblemente no la habíamos reconocido porque no sabíamos que estaba, pero es una inteligencia que tiene que ver con comprender. Y la comprensión es como un estado en el que te llega una nueva manera de verlo, de ver eso que está dentro de mí. Cuando hablabas de Katy, por ejemplo, a mí me vino la imagen de un niño o una niña que está frente a un gran juego en Lego. ¿Te acuerdas que tiene tantas piezas? Y de repente el niño tiene todas las piezas, pero no sabe qué hacer con las piezas. Entonces, por ejemplo, te trae el juego y te dice, ¿jugamos? Y tú, sí, claro, vamos a empezar a colocar todas las piezas. Coloca todas las piezas sobre la mesa. Evidentemente, si tú tienes una idea de qué hacer con esas piezas, estás interfiriendo porque ya le vas a estar diciendo, no, esta pieza ponla aquí, esta otra ponla allá, porque estás siendo guiada por algo que tú tienes ideado de lo que quieres que sea. Pero en una integración eso no es posible, porque esas piezas no son unas piezas que tú puedas colocar en algún punto, sino que es que la misma persona coloque sus propias piezas donde en este momento están y que las pueda ver. Esta pieza está debajo. ¿Qué pasa si esta pieza que está debajo la subimos y a partir de ahí todas las demás piezas empiezan a moverse del lugar en donde estaban? Por ejemplo, una pieza justamente puede ser una emoción. Imaginemos que la angustia es una pieza y que tú reconozcas que la angustia ha estado acompañándote toda tu vida. Pero que no querías que esa pieza esté ahí toda tu vida. La pieza que quieres que esté sea la alegría. No, yo quiero estar alegre. Sí. Pero está presente la angustia. Entonces, vamos a sacar la angustia, vamos a darle el lugar a la angustia que está teniendo durante toda tu vida para que a través de esa pieza, de esa emoción, se abra internamente un campo de observación, de comprensión de qué significa, qué función tiene esta pieza puntual, cuál es el origen, de qué nos ha servido y a partir de ahí, hacia dónde nos está diciendo la misma pieza, lánzate. Como que es una pieza que nos ha sido muy útil hasta este momento. Pero ahora puede ser que ya no. Y sí. Sí, termina, Paula. Sí, y lo que sucede, yo lo vivo, a mí me gusta mucho vivir desde el juego, ¿no? Entonces me gusta mucho jugar. Y lo que es también, la integración es un espacio de juego. Es un jugar. Juguemos a ver. Y lo que siento, también porque a mí me ha sucedido, que en ese jugar yo lo que expongo son todas las piezas que yo creo que me componen. Y por ejemplo, la angustia en mi vida fue una pieza fundamental.
que yo no sabía, pero que a través de haberla expuesto, la pude abordar y la estoy abordando. Y me ha permitido abrir a otro montón de piezas que yo ni sabía que estaban. Y son piezas que me permiten ir más allá de eso único que yo creía que había. Como si cada pieza fuese como estas configuraciones que para abrir una puerta necesitas varias claves. Vale, una de ellas es esta pieza que en este caso es la angustia. Entonces, en el cerrojo hizo clic y te permite meterte un poquito más profundo para ver ahora cuál es la otra. Porque, a ver, todas esas piezas están configuradas para que aquello esté para que ello esté ahí guardadito y que de alguna manera continuemos viviendo como habíamos vivido hasta este momento. ¿No? Y entonces resulta que la pieza que te falta, esa pieza que es importante, entonces esa también está en mi juego. Y hace parte de, y de pronto, oye, esa pieza, y ahí entra una integración que se va generando. A mí me maravilla mucho cuando yo entro y estoy en las integraciones con Sergio. Porque tiene eso es, o sea, esa conexión que él logra con no digamos con las personas, con todo lo que está allí, que se manifiesta, y lograr tener ir a la pieza que para todos es importante en el juego. Es impresionante ver que la pieza sale en juego y que todos conectan con esa pieza que está allí. Aquello es nutrirse, es como que todos hacemos en algún momento la explosión de ese punto y decir, lo veo, lo estoy viendo, o sea, y es algo tan profundo y son diferentes las emociones que se mueven. Para algunos es felicidad, para algunos resulta ser angustia, para otros una tristeza. Entonces, es impresionante cuando ese que está allí, que se transparenta, o se transparenta tanto, o sea, llega a ser tan transparente en ese proceso de la integración, que cada uno sale espontáneamente con su participación desde el lugar de donde está. Y se nutre todo ese campo que está allí. Ahorita parece que tenemos un comentario, ¿no? Y eso es importante porque ahorita todos vamos a esa integración participativa. Sacar esa pieza. Sí, tenemos un comentario de David, de Francia. Dice, solo puedo compartir y hacer una integración cuando he consumido drogas. Siento una liberación de expresarme, pero sin las drogas me siento bloqueado. Solo puedo sentir vergüenza. No hay respuestas. Eso es lo primero que... Ni hay opiniones acerca de... Porque precisamente la integración es eso que acaba de pasar. David, ya llegamos a ser un poquito familiares en este espacio. Y he estado viendo muchos de los comentarios de muchas personas y David, en algún momento también te invité, David, a que escribieras en uno de los correos que ponemos allí, porque tus comentarios son una denuncia bastante profunda de un proceso que está ocurriendo en ti y eso es muy, muy valioso. Entonces yo te quería decir particularmente que tus comentarios no han pasado desapercibidos en el sentido de que muchas veces están ahí en el chat o algo, han quedado allí y estamos también abiertos
a que si hay que ampliar algo, nos podemos compartir, Ciro, por el chat, los correos o los medios de comunicación para ir un poco más en profundidad en cosas que has manifestado muy puntualmente de tu proceso. Eso quería decirte en este momento. Sí, a mí me gustaría preguntarle a David, entonces ahora él está drogado porque está compartiendo, ¿no? Y lo que él está compartiendo es una observación que ha estado haciendo sobre él y sobre cómo él está gestionando lo que le está sucediendo. Para mí es maravilloso que una persona pueda decir, yo reconozco que para poder expresarme necesito consumir unas sustancias que me den la posibilidad de expresarme. Qué maravilla que existan esas sustancias que me colaboren en la necesidad que tengo de expresarme, porque no puedo más vivir sin expresarme. Ahora, te invitamos a que sientas, ahora que sientas, ¿cómo te sientes con esta mirada un pelín diferente a la que tú estabas teniendo sobre la manera en que te estabas observando? Puedo decirte que te comprendo. Te comprendo. Te comprendo porque también lo he experimentado. Y de alguna manera, tal vez ya no utilizo drogas, pero sigo solicitando apoyo para poder expresarme. En este momento de mi vida, el apoyo fundamental, si le quieres llamar droga, le podemos llamar, son las personas. Ese punto que le iba a decir a David. David, muchas veces todas las personas utilizamos formas de drogarnos para poder expresar. Y probablemente una de esas sea también el mantener una personalidad para que exprese algo, pero que a la vez lo esconda, es una forma también de utilizar como droga esa identificación que tenemos de la personalidad, los personajes, para poder expresar algo. Eso también es una droga. Entonces, yo creo que muchos vamos así, por eso dormimos en el efecto de la droga. Dormimos, estamos dormidos ante el efecto de la droga, porque a veces es doloroso expresarse sin esa capa de droga, llámese como se quiera llamar, desde una droga química hasta un punto adictivo a ciertas cosas como las personalidades, las maneras, las formas, los hábitos que están allí para poder expresar eso. Mira, yo he buscado drogar en el diccionario y dice decir o hacer estupideces o cosas fuera de toda lógica. Drogarse. Bueno. Drogarse. O sea, qué increíble, ¿no? Que realmente lo que estás queriendo es salir de la lógica. Es decir, estupideces. Exacto. Claro. Es que relacionado con lo que está diciendo Farah y con lo que estás diciendo tú, de lo que habéis dicho ambas, se pueden abstraer los dos puntos centrales que están escondidos detrás de toda adicción. El primero, que tiene que ver con lo que decía Farah y que lo hemos dicho muchas veces aquí, es que la mayor adicción que existe
es aquello que creemos ser, Giovanni, aquello que hemos, ¿le puedes enfocar? aquello que hemos asumido como nuestra identidad. Ujú. Y esto, claro, está relacionado con el segundo punto. El segundo punto es que detrás de toda adicción hay un miedo al deseo, un miedo a la energía del deseo, el deseo de expresarme, el deseo sexual, el deseo de expresar mi amor. El deseo es el deseo. ¿Mm? El deseo de tomar el deseo, o sea, el deseo. Hay un miedo a la energía del deseo generalizado. No solo en las personas que tienen adicciones a drogas, porque no son las drogas la única manera de tratar de reprimir esa energía, negarla, ¿no? Y esa energía es la energía de la vida. Y esa energía es puro poder. Entonces nos hemos perdido muchas veces en la consecución del deseo, en vez de respirar esa energía Ujú. y encontrar goce adentro de esa energía. Drogarnos es una manera de poder navegar en esa energía, sin miedo y sin culpa. Entonces, en la medida en la que vamos reconciliándonos con esa energía, que la vamos respirando, que nos vamos armonizando con ella, que la vamos permitiendo, nos vamos volviendo más íntegros. Es por eso que yo no recomiendo a las personas que se enfoquen en liberarse de las ganas de fumar o liberarse de las ganas de beber, porque si bebo luego me expreso o lo que sea, sino que se enfoquen en sentirse libres en medio de eso, porque esa es la clave. Sí, una cosita solamente, que en esa liberación que se produce eh, de esa energía, en ese proceso puede aparecer la culpa, el miedo y un sinfín de situaciones. Lo interesante es realmente entrar en la conciencia de que todo lo que aparece es ahí el arte de la integración, que todo eso que está apareciendo, cada uno lo reconozcamos y lo observemos, porque lo que David está haciendo es una observación. Él mismo, en su expresar esa observación, está haciendo una integración que denota, en este caso, cómo estoy viviendo y cómo me he abierto a la liberación de un algo que está ahí, porque es lo que yo anhelo, yo deseo expresarme. En este momento me surge que necesito apoyarme en las drogas, porque es lo que él ha planteado, pero puede haber sido enfocado en cualquier otra sustancia, un elemento, una acción, una conducta, un deporte, lo que sea. Entonces, ante lo que David plantea, lo que se puede ver es todo lo que hay detrás de ese planteamiento. ¿Sabes? O sea, esa hasta cuestión existencial, ese anhelo existencial de existir desde un lugar nuevo. Empiezo haciendo esta observación, la comparto, y desde ese compartir, mira ya todo lo que hemos estado compartiendo nosotros sobre
lo que él acaba de expresar. Sí, hace poco vino un chico y me dijo, bueno, no, en realidad el amigo lo trajo. El amigo lo trajo y dice, es que mira que se mete cocaína, tal, no sé qué. Y yo le dije, yo lo único que no te voy a decir que dejes de drogarte. Si quieres tomar cocaína, tómala, pero hazlo sin culpa. Si quieres fumar porros, fúmatelos, pero fúmatelos sin culpa. Si quieres beber, bebe, pero bébetelo sin culpa, porque si tú bebes y sientes culpa, tienes que beber más para quitarte la culpa que sentías. Si tú empiezas a permitirte eso, porque lo integras como algo que en este momento no está pudiendo ser de otra manera, te estás sirviendo de esa automedicación para poder de alguna manera traspasar unas barreras que quieres traspasar. Y eso se va a ir cayendo, es que es la adicción la que te va a dejar a ti. Porque las drogas son un sustituto del amor. Y droga no me refiero a sustancia. Me refiero a un uso inconsciente de una sustancia. A eso es a lo que yo me refiero con droga. Sí, eso. Porque incluso el alcohol se puede utilizar conscientemente, todo se puede utilizar, todo, absolutamente todo se puede hacer un uso consciente que lo convierta en medicina. Pero hay un juicio de que para expresarme, mira lo que estoy tomando, qué tal, déjate en paz. Sí, de alguna manera, tú ahora mencionaste la culpa. Sí, hazlo desde un lugar diferente. Claro, pero ¿qué otro lugar hay que no sea desde la culpa? Entonces, la culpa en ese momento pasa a ser otra combinación, otro código de esa combinación. ¿Sabes? Porque realmente, en el fondo, yo solamente puedo estar drogándome para alimentar ese mecanismo que tiene como fundamento sentirme culpable. Como me siento culpable, voy a tomar más drogas para tratar de no sentirme culpable. Pero cuanto más consumo, más culpable me siento. Entonces, tal vez esto, observado más desde lejos, podamos darnos cuenta de que no está en el hecho de consumir esa droga, ni tampoco está en la droga, ni tampoco está en mí. Está en una parte, como tú has dicho, inconsciente, que está dirigiendo mi vida. Exacto. No tiene que ver con el comportamiento. Esto es el tema. Tú decías, ¿dónde está? ¿Qué otro lugar hay que no sea la culpa? Y sabemos, ¿no?, que es la pureza, ¿no? Y cómo el puente entre la culpa y la pureza es la inocencia. ¿Qué puedo yo hacer para integrar lo que me ocurre sin recurrir a las drogas? Lo primero, tú no lo vas a hacer, no puedes. El personaje no tiene la capacidad de integrar. Lo que integra todo es el ello, la totalidad, como lo quieras llamar, que entra a través de ti cuando tú te rindes, cuando tú eres amable con esa impotencia que sientes. ¿Y cómo soy amable con esa impotencia que siento? Dejando de explicar, dejando de justificarme por lo que hago, dejando de defender mi imagen, todo maneras sutiles de autoatacarme. En la medida en la que yo
renuncio a tratar de justificarme, dejo de ser coherente con esa culpa y se va abriendo un espacio para sentir esa inocencia. Simplemente va surgiendo, como que brota, como una savia que viene desde adentro. Una cosita para... Todas las aportaciones que damos, evidentemente surgen desde un lugar de nosotros, primero que hemos experimentado, ¿sabes? Porque aunque parezca palabras teóricas lo que yo puedo decir, evidentemente son teorías en la vida del otro. En la mía están integrándose constantemente. Pero es importante que se comprenda que estos son aportes que damos porque confiamos en que la persona que las está escuchando se está dando el permiso de que estas palabras entren, se vayan colando, porque detrás de estas palabras que nosotros exponemos, realmente hay una manera diferente de ver, una manera diferente que nosotros hemos descubierto en nosotros y que las estamos compartiendo para que esa persona que las está escuchando permita abrirse a una manera diferente también de ver lo que le está sucediendo. Y justamente esa es una de las partes también fundamentales en la integración. Es la confianza ciega en que cada uno de los seres humanos lo tenemos todo disponible para reinventarnos, para reobservarnos, para volver a partes puntuales y darnos cuenta de que aquello solo había sido visto desde un lugar preciso y que ese lugar preciso colaboró para que toda una estructura sea lo que ha estado dirigiendo la vida y nos ha estado coartando hacia algo totalmente nuevo. Al darnos el permiso de que eso sea visto, sea expuesto, entramos en un campo diferente donde todas las posibilidades pasan a estar disponibles. Y por ejemplo, la droga puede pasar a ser observada desde un lugar consciente en donde deja de tener la connotación que tiene, el significado que ha tenido hasta este momento en mi vida y se transforma en otra cosa. Yo puedo decir, me drogo todos los días. Y con esto estoy diciendo, soy culpable. La he cagado toda mi vida. Y el hecho de tener esta mirada sobre esto que está sucediendo me asegura que yo siga ahí, atrapada en eso. Ahora, reinterpreto y digo, de todo lo que está disponible en el planeta, yo he escogido esta sustancia, esta droga, para que pueda expresarme
yo estoy utilizando esta sustancia para medicarme. Le quito ese poder que le había dado a esa sustancia, a ese acto y a esa parte de mí, y lo libero, al menos por un rato. Y de repente ahí toca preguntar, ¿y cómo te sientes ahora? Bueno, visto así, la verdad es que me siento como más tranquilo, en paz. Había sido que yo no lo había visto de otra manera, entonces ahora, bueno, siento como hasta inclusive que me estoy liberando de algo que no tengo ni idea de qué es. Pero yo ya me estoy moviendo, estoy abriendo mi mente a nuevas comprensiones. Y por consecuente, como he decidido ir más allá, he decidido ver, también empiezo a sentir que mi corazón se empieza a abrir o se empieza a mover desde esa rigidez en la que me encontré durante toda la vida. Y ahí, lo que nosotros utilizamos mucho, ¿no? Respíralo, respíralo, siéntelo, date el permiso que eso se siga integrando en ti, porque esto está sucediendo en ti, porque a ti te está sucediendo. Nosotros solo desde aquí te estamos acompañando en este recorrido. Simplemente te hemos puesto una mesa en donde tú mismo has puesto las fichas, donde tú mismo has podido reconocer esta ficha toda la vida creyendo que era la ficha roja. Y ahora, al encender una luz, te has dado cuenta que es amarilla. Pero eres tú el que lo está haciendo. Eres tú el que se está dando el permiso de que eso esté sucediendo. Eres tú realmente el que se está poniendo a disposición. Eres tú el que está abriendo sus oídos a una escucha. Eres tú el que se está abriendo a recibir. Eres tú el que lo está comprendiendo. Eres tú lo que está funcionando. Eres tú lo que funciona. Ojo, porque hasta hace un rato parece ser que lo único que funcionaba era consumir drogas para expresarme. De alguna manera, hasta hace un ratito, en ese planteamiento se podía ver en dónde estaba enfocado, de qué me estaba agarrando, aferrando. Y ahora, capaz, eso se está moviendo. Suavemente, poquito a poquito, con paciencia. Pero todo esto ha surgido porque lo único que funciona es que David escribió el mensaje, se abrió, se expuso, solicitó apoyo. Tenía para una cosa que decir ahora. Espera. Giovanni. Disculpa, Fara, que te había interrumpido. No, era simplemente hacer una pequeña comentario y que un poquito reflexivo en cuanto a que realmente en ese proceso de drogarse, de todos drogarnos con lo que quiera que tengamos a mano, personajes y todo lo que hemos dicho, ¿en qué momento es que aparece la culpa?
y en qué momento esa culpa activa nuevamente el proceso y se retroalimenta. Que puede ser que no lo habíamos visto o no lo habíamos observado, pero en medio de esto que estamos compartiendo pudiéramos observar dónde aparece. Porque si apareciera en el mismo proceso que estoy drogado probablemente ahí hubiese un desatino, pero pareciera que la culpa aparece en los estados de sobriedad, cuando no estamos ante el elemento, cuando el elemento no está allí, que de alguna manera hace que algo de nosotros funcione de determinada manera. Entonces, aparece justamente en un momento de sobriedad. ¿Y qué es lo que llamamos sobriedad? Es el mecanismo ese inconsciente donde está comandando y está listo a señalar. ¿Para qué? Para perpetuar el proceso. ¿Por qué no se perpetúa en el momento que estamos sintiéndonos aparentemente relajados por algo externo, por ejemplo como una droga? Porque es que el mecanismo no está diseñado así. El mecanismo está para que en el momento que no esté aquello, pueda aparecer todo lo que te señala y volver a retroalimentar el propio mecanismo. Por eso cuando estamos solos, solitos, ¿sí? Quedó claro. Solitos, sin que nadie nos observe. ¿Dónde están los personajes? En ese solito, ¿dónde están los personajes, por ejemplo? Ahí hasta nos da miedo y nos escabullimos. ¿Dónde es que está el resto de la gente? No puedo estar solo. Porque de alguna manera necesito ese momento de drogadicción para poder proyectar y retroalimentar ese proceso inconsciente. Eso a manera de algo reflexivo que estoy, desde mí, pues. Antes de pasar al siguiente comentario, nada más decir que ahora que decía Farah acerca de la sobriedad, cuando sientes culpa no estás sobrio. Por eso te digo sobriedad entre... Por eso digo que para ampliar, ¿no? Que la culpa es uno de los mayores o el mayor narcótico que existe. La culpa te duerme. La culpa es la creencia de que el amor juzga. Exacto. El amor no juzga. Es una locura. Por eso es que realmente no tenemos momentos de sobriedad. Y que probablemente estos procesos de estar aquí integrando y de comprenderlo no nos lleve a un estado dormido de drogadicción o de drogas, o a un momento de sobriedad, nos lleva a un estado de despierto o de estar dormidos. Ese es el estado, digamos, donde estos momentos de comprensión y de poder expresarnos y volcar naturalmente eso que está allí, bajo el efecto que quiera que sea. No nos señalemos, no importa. Es lo que nos da ese punto de despertar y ver algo, ver. Y estamos despertando al amor que somos. ¿A eso? Sí. Es interesante lo que dijiste sobre la creencia. Dijiste, ¿puedes repetir? Sí, la culpa es la creencia de que el amor juzga. Imaginaros, pero imaginaros. Sergio Sanz. Imaginaros, la culpa es la creencia de que el amor juzga. La creencia de que el amor
juzga. La creencia. ¿Qué es la creencia? ¿Y qué función cumple esa creencia? Porque es una creencia que viene de cierta lógica que se armó y fortalece toda una estructura que viene de un lugar limitado. Y qué casualidad que yo estoy haciendo algo para salir de ese lugar limitado y ahí se despierta impetuosamente la culpa como parte de un mecanismo para asegurarme que ni se te ocurra moverte del lugar desde el cual estás viviendo. Observa, es muy interesante la pregunta de Farah, ¿en qué momento se activa? O mejor dicho, ¿en qué momento late con aún más intensidad la culpa? La creencia. Digo esto porque hablamos de la culpa como si fuese inclusive un Dios, algo omnipotente. Pero es una creencia, o es parte de un conglomerado de creencias estructuradas, como hemos dicho, en una parte inconsciente al cual le hemos cedido inconscientemente el poder para que cumpla una función sustitutiva hasta el día de hoy, en donde yo he decidido comenzar a exponer la forma que tengo de vivir, las conductas que utilizo, las sustancias de las cuales me apoyo para expresarme. La verdad, David, es maravilloso lo que te está sucediendo. Sí, una de las palabras que utilizó Sergio para darle paso al comentario que tenemos ya es reconciliación. Entonces, hemos estado y nos hemos estado programando de generación en generación a redimir la culpa. Y ahorita la palabra es reconciliar. ¿Ok? No es redimir. Redimir es como si tuviéramos que pagar un castigo para subsanar aquello. En cambio, reconciliar es acercarnos con amor a eso que sentimos como culpa, atravesarlo con el amor. Ahí está la reconciliación. Es reconciliar. Entonces podemos decir que la integración o ese espacio que nos permite integrar lo que nos está sucediendo proviene de un lugar interno que anhela una profunda reconciliación conmigo misma, contigo, con la vida, con la existencia. Entonces vamos a ver el comentario que Ciro nos hace, Senia. Sí, David nos responde a toda esta integración. Dice, solo de escribir esto, lo que había escrito antes, tiemblo, transpiro, me siento mal. Me hace bien expresarme. Muchas gracias. También hay comentarios para Sergio. Dice otro David. David Meyer. Palabras sanadoras, Sergio. Has trabajado con el curso de milagros, parece. Una gran comprensión. También tenemos comentarios de Adela. Adela dice, gracias por todo lo que estoy escuchando en esta mañana, porque me está ayudando en mis procesos de estar sola precisamente. Gracias, gracias. Porque estoy empezando a despertar de un largo sueño y sobre todo al amor, como dice Sergio. Hermoso. ¿Dónde está Adela? A ver, Adela. A ver, ya que nos está escriba. hablando. Ok. Porque de verdad que las palabras me llegaron así.
La culpa es pura arrogancia. Está al servicio de querernos vivir como separados. Está basada en la creencia de que lo que yo realmente soy puede ser dañado. En la creencia de que lo que tú realmente eres puede ser dañado. Y niega que todo sea una elección mutua, que todo sea relación. Es como un atrincheramiento del yo, la culpa. Incluso hay un orgullo secreto de importancia personal. Lo hice yo. El que no existe dice, lo hice yo. Todo esto es muy metafísico y yo no lo suelo compartir, o va más bien imbuido en otras cosas que digo. Pero es importante que nos abramos a ello, como decía Paula, que hablaba antes de la teoría, ¿no? De que esto pudiera parecer teoría, pero esto es algo que yo vivo íntimamente. Invito a todas las personas que les ocurre y que dicen, como yo lo he hecho en otro momento, de decir, ya, eso es la teoría, parece muy fácil. Y eso, fíjate cómo es una manera de dejar eso fuera de ti. ¿Qué es lo que una persona está diciendo cuando dice, eso es la teoría? Yo no soy digno de eso, está diciendo. Yo no soy digno de vivir esa experiencia en la que me sienta relacionado con todo, en la que no haya culpa. No soy digno de eso. Sí, a mí eso no me va a suceder. Claro. Yo me estoy asegurando que eso no me suceda porque eso es una teoría. Eso es una utopía. Esas cosas Claro. que dicen tan bonitas. Claro, total. Es más, ni siquiera te creo que realmente lo que estés diciendo te esté ocurriendo. Ahí ya... Es que, o sea, hemos hecho lo imposible, que era olvidarnos de que somos Dios. Por eso Alberto lo ha comentado alguna vez, ¿no? Que hay un libro que se llama El primer milagro. El primer milagro es el ego, crear el ego. Que, por cierto, está también a nuestro servicio, ¿no? Para vivir. Está en el servicio de lo que queremos vivir. Y el segundo milagro, que alguien habló de un curso de milagros, la definición de milagro es recordar quién soy en mitad de la vida cotidiana. Recordar quién soy. Ese es el segundo milagro. En cuanto a eso de es que la culpa, y ahí vamos, hasta que no la observamos desde el punto que estemos ahorita, porque yo creo que todos aquí estamos con un ojo ya diferente viendo aquel aspecto, ¿no? Pero ¿cómo lo veíamos antes de tener un cambio en la visión? Como algo natural. La culpa es parte de mí. Epa, o sea, yo soy culpable. El que esté libre de pecados que tire la primera piedra. O sea, toditos aquí estamos culpables hasta que se demuestre lo contrario. La ley dice lo diferente, pero al final, como decía Alberto, detrás de ese no hay algo que está ahí transparentándose. Entonces, esa culpa el mecanismo es que es un estado natural. ¿Cómo me vienes a decir a mí que la culpa es una mentira cuando eso es parte de mi naturaleza? Claro. Está normalizado. Claro, o sea, me vienes a hablar de culpas cuando realmente yo voy y me doy este golpe en el pecho diciendo por mi culpa, cuando eso es un estado natural. Es mi culpa que las cosas estén así. ¿Cuánta culpa tienes en que en la tierra esté pasando lo que esté pasando con el medio ambiente? Es una culpa. Asumamos todo nuestra culpa, más allá después de tu responsabilidad, pero allá hay una culpa. ¿Cuánto no somos culpables del estado de, o cuánta culpa no hay en que haya aparecido el virus y estemos en este confinamiento? Como yo soy culpable de todo esto,
yo esta tarde realmente no merezco ir a tomar el sol y disfrutar con todos ustedes. Yo esta tarde realmente, como soy culpable y soy consecuente con esto, yo necesito castigarme. Entonces esta tarde no me busquéis, porque voy a estar purgando mis pecados. Y pagas tu cuota de redimir la culpa. Pero eso es una cuota pequeña, porque es que el cartapazo, que lo que tienes que pagar para redimir la culpa no tiene fin. O sea, hay otra vida también para expiar la culpa. O sea, hay varias vidas para expiar la culpa. Según vas comprendiendo que no controlas nada, la culpa se va disolviendo. Pero ojo, desde un lugar de responsabilidad, no desde un lugar de victimismo. Ah, pobre de mí que no controlo nada. No, desde un lugar de responsabilidad y ahí es donde se empieza a transformar todo, es increíble, o sea, por eso es que la impotencia es una vía a conectar con el verdadero poder que no se opone a nada, que es otra manera de llamar al amor. Y desde ahí es otra la experiencia. Entonces se empieza a caer todo eso que ya no tiene sentido, todas esas conductas autodañinas. Y es que yendo un poquito a esos guiones que Alberto nos estamos moviendo con esos núcleos, ¿cuándo empezamos a sentir culpa? ¿Cuál fue la primera culpa? Y la primera culpa inocente, porque ahorita estamos culpabilizados casi que decimos a conciencia, pero la primera culpa inocente. Cuando vemos, por ejemplo, un niño ve el sufrimiento de uno de los padres o de la madre, sufre por mí. Yo soy la causa de ese sufrimiento, cualquiera que sea la expresión de rabia, de desatino, de impotencia, de cualquier cosa, de esa expresión donde el niño de alguna manera, ya sea a través del lenguaje, de un gesto, es señalado por eso que estoy sintiendo, lo asume como que ese es mi causa, y lo asume desde esa inocencia de atribuirse un estado donde aquello que todavía no se conforma como una separación de esa unión que hay desde el amor, porque él lo ve desde el amor y lo asume como eso y se cierra en la culpa. Se va bajando aquello que viene de la inocencia, que lo asume con amor, y soy el culpable de alguna manera. No dejo los juguetes aquí o no pongo esto acá porque mamá se siente mal si yo lo hago. Voy asumiendo todo aquello. Y esa es la manera de perpetuar eso que para nuestras maneras como veníamos se hacía de forma natural y que pertenecía. La culpa me pertenece. Pero si desde niño yo estoy sintiendo culpa, hasta por comerme un caramelo escondido, porque se me dañan los dientes. Claro, pero ese punto es muy interesante porque realmente la culpa no está dentro del niño. El niño un día vio el caramelo, lo abrió y en el momento en el que iba a tener una experiencia orgásmica con ese objeto que por primera vez entra en él a saborearlo, hay alguien afuera que le dice no, porque si comes este caramelo, no, porque si te brindas a tener esta experiencia de saborear la dulzura de ese caramelo, se te van a poner mal los dientes, el niño ya empieza a hacer asociaciones y de alguna manera esa estructura culposa empieza a implementarse en él. No es que el niño viene con eso. Eso le llega al niño y como tú dices, desde ese lugar totalmente inocente y puro, eso comienza a entrar y empieza a organizarse de una manera, inimaginable. Y cumple una función. Cumple una función
al servicio de aquello que creemos ser. Hay un motivo principal por el cual nos soltamos la culpa y por el cual nos soltamos el miedo, y es que tenemos miedo de soltar la culpa. Y Sí. tenemos miedo de soltar el miedo. Tengo miedo de soltar el miedo porque el miedo me protege. Tengo miedo de soltar la culpa porque, como tú bien dijiste, hemos convertido la culpa en un dios. Hemos convertido la culpa en una maestra. Ujú. Entonces, tengo miedo de soltarla, porque hasta ahora era la que me venía guiando y diciendo esto está bien, esto está mal. Y el amor está loco. El amor está loco. Si claro, el amor no ve error. ¿Qué es no verlo? No ve error. No ve Ah. error. No ve error. Entonces la culpa dice, el amor está loco. Entonces ahí es donde podemos decir, es donde nosotros elegimos, ¿no? Sí, ¿Quién quiero que me guíe? lo que dijiste en un momento es clave, porque tú dijiste la función que en ese proceso de experimentar esta experiencia, cuando somos tan pequeñitos, cumple o comienza a cumplir esas asociaciones que comenzamos a hacer, que en sí nacen de esa esencia de ese niño que simplemente está pidiendo atención, Ujú. espacio para experimentar, amor. Y lo que le llega es lo que le llega. Y lo que le llega pasa a cumplir con una función, porque lo que realmente estaba necesitando no le llegó. Antes le llegaba todo. Estaba dentro de mamá, lo teníamos todo. Era una experiencia incondicional de amor. Estábamos dentro, éramos parte del todo. Nacimos, comenzamos a experimentar la vida, y en el momento en el que se empieza a manifestar, lo que se manifiesta ya no es amor incondicional, que esa era la experiencia de donde veníamos. Lo que recibimos, comenzamos a asociarlo, y esa asociación comienza a ocupar esa función sustitutiva de ese amor incondicional. Exacto. ¿Sabes? Obviamente pasa a ser la guía, toda esa asociación que parece ser imperfecta, pero es perfecta, porque es lo único que podemos hacer, porque somos inocentes y puros. Esa es la esencia. Entonces, hay una confusión muy profunda respecto a cuál es nuestra función en el mundo, nuestra función en la vida. Alguna vez, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es no, que es como decir, quiero ser útil a algo grande, quiero estar en servicio de algo grande. Y vamos probando, ¿cuál es mi función? Bueno, mi función es esta. Ser útil al mundo, que el mundo sea útil a mí. O sea, vamos buscando diferentes funciones, diferentes misiones personales. Nos motivamos, encontramos proyectos en la vida en los cuales nos motivamos, proyectos grandes que realmente tocan con nuestra alma. Pero en lo profundo de nosotros seguimos sintiendo que hay una motivación mucho más profunda y que cuando nos desmotivamos simplemente es una llamada de nuestra alma a recordar esa función original de incondicionalidad. Cuando encontramos cuál es nuestra función, conectamos con la motivación real. Y para mí, mi función es perdonar. Esa es mi función esencial. Como sabemos, perdonar es comprender que no había nada que perdonar. Pero en la medida en la que va surgiendo culpa, que va surgiendo rechazo a esto que estoy sintiendo, todo esto, ahí es donde he de decir,
aquí no hay nada que perdonar, allá no hay nada que perdonar. Simplemente como un recordatorio, casi como una invocación para hacer de portal y que vaya surgiendo más y más esa incondicionalidad, porque hay un deseo profundo, incondicional, de volver a esa función original. A mí se me viene esta imagen de los coros celestiales, los querubines, todo cantando, ¿no? O sea, como sí, sí, o sea, aleluya. como una cosa, ¿no? ¿No? En conectar con esa armonía suprema y todo se transforma y todo adquiere un orden y te vuelve a motivar absolutamente todo porque ya estás conectado con tu función original que no puede ser sustituida por ninguna otra. Yo estoy viendo en este momento ahí la carita de Isa y a Katy también. Y no, sería bueno que nos compartieran un poquito con respecto a lo que quieran de toda esta parte que han escuchado o lo que tienen dentro, lo que les mueve, la experiencia que han tenido o con lo que hayan conectado. Esto es una integración. Hemos ido a diferentes tópicos, pero hemos desglosado un poquito a través de lo que sentimos en cada una de estas palabras. Entonces viene Katy. Aquí en confianza, nos estamos tomando un café, pero es agua. Katy, no importa. Sí, Sí, Claro. sí, es una de nuestras traductoras aparte. sí, Sí, sí. Facilita la fluidez en la comunicación. sí. Estoy muy movida. Sí, con todo el taller de anoche, donde tratábamos el tema lo que para mí fue muy, muy intenso o como una comprensión fuerte, fue esto que cuando decimos no puedo, que al mismo tiempo decimos yo puedo a algo. Y sí, esto fue muy impresionante para mí, que si no puedo confiar, que sí puedo desconfiar, por ejemplo. Y luego estoy también muy movida con el hecho que voy a hacer el discurso esta noche. Sí, pero también estoy muy feliz sobre esta posibilidad. Y sí. Y me pueden hacer una pregunta sobre lo que estábamos hablando ahora, porque sí. Preguntarte, tú estás planteando que te sientes movida por lo que pasó anoche y por lo que va a pasar esta tarde. Y está entre el pasado y el futuro. Vamos a ver qué nos dice en el presente. Yo te pregunto, ¿y ahora aquí? Ajá. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís aquí que te estamos acariciando la pierna? Movida también y agradecida. Sí, estoy muy agradecida de tener esta posibilidad de estar aquí. Para ti el movimiento, ¿es una buena noticia o es una noticia que no te gusta? En este momento es una buena noticia. Sí. Y sientes que el movimiento que estás observando desde ayer, ahora, y que ya de alguna manera comprendes que se seguirá, porque de alguna manera es imparable, te está permitiendo quedarte en lo desconocido o abrirte a algo totalmente diferente. Sí, sí.
se siente que es una apertura hacia algo, es como una apertura a un paso más allá. Sí. ¿Más allá de qué? Más allá del nivel, tal vez, en lo cual me estaba moviendo, como un nivel mediocre. Sí. ¿Cómo te sientes ahora con lo que acabas de decir? Bien. Sí. ¿Te suaviza un poquito? Sí. Yo te digo porque lo siento. Ujú, sí. Siento aquí tu presencia y de repente Sí. Ujú. te permite esto que está sucediendo que no sabemos muy bien qué es. ¿Te permite estar más presente o te permite seguir estando entre el ayer y el mañana? Me permite estar más presente, más aquí contigo en esta conversación con nosotros. Vamos, si quieres, a respirar. Sí, cuando estaba escuchando desde ahí, a veces estaba muy presente y a veces me fui completamente. Sí. ¿Quieres respirar un poquito así? Ujú. Inhala profundo. Como si de alguna manera se esté produciendo un fenómeno. El fenómeno de estar presentes. De estar aquí. Como si de alguna manera ese fenómeno nos permita reconocer en dónde estamos ahora, aquí. Que todo lo que estaba funcionando como funcionaba, vamos a hacer una pausa. Vamos a estar aquí y ahora. Ujú. Sin saber realmente qué va a suceder después. Simplemente ahora. Ya después me voy a ocupar cuando llegue después. Después me ocupo de después. Ahora estoy aquí compartiendo, no sé ni qué, pero estoy aquí. Me relajo en el aquí. Y me permito que todo eso se siga integrando, siga entrándose. Quería compartir para continuar con este espacio de meditación. Uh-huh. Un texto que escribí que habla del aquí. Uh-huh. Pero muchas veces vemos el ahora como un espacio entre medias del pasado y el futuro. Y el ahora en realidad es el sin tiempo. Y el aquí muchas veces lo vemos como el espacio físico, cuando en realidad el aquí se está refiriendo a un lugar interno muy profundo donde te sientes a salvo. Y escribí algo acerca de eso. Se llama El yo del espacio.
Existe una experiencia en la que todos los pensamientos y emociones flotan. En ese momento trasciendes todos los niveles, los percibidos como más supremos y los percibidos como más fangosos o nerviosos. Es cuando decides dejar a un lado la pretensión de iluminación eterna o de estar presente todo el rato y el rechazo por los condicionamientos y simplemente te reconoces como el espacio que todo lo abraza. En ese lugar puedes recibir la incomodidad y la inquietud, el miedo y todo su séquito de perros feroces, la culpa y toda su alquitranosa y retorcida seducción. Es donde permaneces impertérrito ante las riñas de la exigencia. Allá donde se encuentran todos los aquíes y los ahoras y el tiempo se desfragmenta. Allá donde el volcán de la ira se apaga con una respiración profunda, acogida a sus lavas por la suavidad de un amor insondable que nace desde abajo y sube refrescándolo todo. Allí, amigo, vivimos cuando nos permitimos regresar del autoexilio, en ese lugar donde no es necesario defender ni sostener ninguna imagen de uno mismo, donde por fin te encuentras a salvo y puedes beber el exquisito néctar de la expresión del Dios que somos. Yo te pido que me lo compartas para poder leerlo poquito a poquito y saborearlo intensamente, porque era tanto y resonó tanto y has utilizado unas palabras tan preciosas y tan simples que te pido eso, que lo compartas también, si se lo puedes compartir a Ciro, para que lo suba al chat y que todos podamos observarlo y recibirlo y disfrutarlo y darnos el tiempo y el espacio para ir integrando el profundo mensaje que hay en este escrito, Sergio. Hermoso. Claro, Habíamos hablado de también integrar a partir de un poema, y bueno, hasta el poema lo tuvimos esta mañana. Y la verdad que cuando él mencionaba ese tiempo y ese espacio que es diferente en el aquí y en el ahora, en algún momento me situaba como en la línea del tiempo, ¿no? Y viendo Katy que nos comentaba lo que pasó ayer y lo que va a pasar esta tarde, entonces me llevaba a una línea horizontal donde había un punto. Una línea es el encuentro entre dos puntos, ¿no? O el camino más fácil y directo. Entonces esa línea del tiempo entre lo que pasó y lo que va a pasar es una línea. Pero realmente es un registro, como tú dices, pero ¿dónde está el medio? No, el presente no está en el medio, porque es algo que se sale de esa línea. Si la vemos como una horizontal, ella viene siendo como algo que se verticaliza, donde el punto que toca en esa línea del tiempo puede ser cualquiera, porque definitivamente ella representa un infinito de posibilidades. Entonces no está ni circunscrito a un pasado ni a un futuro, es un infinito de posibilidades que se mueve en un espacio infinito también. Entonces es eso. ¿Por qué es un espacio infinito? Porque es el vacío, ese vacío trascendente que cada uno de nosotros lo saboreamos poquito a poco y sabemos que está ahí, aunque la conciencia escapa, a mí se me escapa. Pero hay momentos como estos que yo digo, me puedo dormir tranquila, para no decir me puedo morir tranquila. Pero sí, me puedo dormir tranquila, porque este minuto de poesía trascendente me llevó a un punto donde se verticalizó mi existencia para darse movimiento en cualquier punto, un poquitico, y después de pronto lo olvidaré, probablemente, de pronto lo olvidaré. Pero esto valió por las 24 horas del día. Gracias, Farah. A mí me gustaría ya pues ir cerrando este espacio, pero
desde el punto o desde los dos puntos que Farah explica que es una línea, ¿no? El camino más directo entre este punto y este otro, y justamente este punto dejarlo como punto de comienzo para el próximo encuentro del próximo sábado, para seguir compartiendo, para seguir abordando este tema que es apasionante, que es la integración, las integraciones, el acto integrativo que se sucede en cada momento de la vida. Darles las gracias a todos. Yo la verdad es que me la he pasado muy bien. He disfrutado enormemente de todos. Gracias, Katy, por haberte venido aquí a sentar con nosotras y con nosotros. Y gracias a los técnicos, gracias Isa, gracias Víctor, que estuvo hasta recién. Gracias a ustedes que están del otro lado. Y invitarles, como siempre lo hacemos, a continuar y a profundizar en todo lo que hay detrás de lo que creemos que es, detrás de lo que estamos viendo. Y bueno, les enviamos un abrazo muy grande y nos vemos esta tarde a partir de las 7 con la segunda parte del taller de liderazgo y mentorado que no se lo pueden perder. Y también decir que no nos dejemos tampoco engañar por los efectos que sentimos claro, todos nos encantaría vivir en ese espacio siempre, ¿no? Pero lo verdaderamente valioso es que quieres estar ahí y reconocer eso es muy grande. Entonces ahí es donde está el poder, yo quiero ir ahí y eso es lo que lo transforma todo, entrar en contacto con esa voluntad profunda, ¿no? Y reconocerla y que otros la reconozcan es lo que permite que el mundo y todo se transforme. Disfruten del día y de la tarde y nos vemos a las 7. Gracias. Gracias.